Hola, hola, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Sin Censura, Relatos de un Cristiano. Nuevamente estamos aquí reunidos este martes, una semana más. Mi nombre es Laura Zuluaga y el invitado de siempre. Hola, muy buenas tardes, días, noches. Mi nombre es David Castro y bueno, muy feliz de poder estar aquí nuevamente con ustedes. Y bueno, vamos a ver el Señor qué tiene para decirnos el día de hoy. Sí, antes de empezar con el tema, recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones para que cada vez que subamos contenido a ustedes les llegue la notificación y puedan estar al día con todos los episodios. Y también recuerden que nos pueden comentar, escribir preguntas, dudas, observaciones. Si quieren contarnos algo acerca del tema, pues pueden hacerlo con total libertad. Recuerden que nosotros somos cristianos, estamos en ese proceso de crecimiento en el Señor, pero esta invitación y este episodio es para todos, cristianos y no cristianos, porque lo que queremos es que conozcamos la verdad bíblica, más que opiniones personales, es la verdad bíblica y cómo esto ha transformado nuestra vida y ha sido como nuestro manual de instrucciones desde que decidimos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Exacto, pues la idea es contarles lo que nosotros hemos vivido, lo que hemos aprendido, lo que el Señor nos ha mostrado desde la palabra. Entonces, y que ustedes también pues vayan a la palabra y cuando nosotros hablemos de un versículo, ustedes mismos también vayan y la busquen en la Biblia que tengan. Exacto, y que estamos hablando más de vivencias personales que salen a la luz de la Biblia, pero son experiencias pues personales, como por ejemplo el tema que tenemos hoy. Yo he escuchado varias veces que, bueno, yo antes de ser cristiana, ¿sí? Siempre me preguntaba por qué los cristianos buscan ser novios de cristianos o casarse. Una cristiana busca casarse con un cristiano porque es entre ellos. Entonces alguien un día me decía, no, es que seguramente se creen súper santos, no, entonces son superiores pues al resto, entonces pues no pueden involucrarse con nosotros. Yo no entiendo por qué hay veces empiezan a suponer cosas pues que no tienen una razón de ser. De hecho, creo que en varias ocasiones uno, por lo menos yo no me preguntaba o me hacía estas relaciones. Ya cuando uno está dentro del cristianismo, uno entiende el por qué las relaciones, no solamente las relaciones amorosas o conyugales, sino otro tipo de relaciones que lo ideal sería con personas dentro del cristianismo. Sí. Yo sí tuve que conocer, antes de ser cristiana, personas que eran cristianas y sí, digamos que con la persona que estaba saliendo era cristiana. O el cristiano entonces salía con una cristiana. Entonces yo decía, bueno, es que no pueden, evitan salir con otras personas y los veía siempre como muy ellos. Y es verdad, ya cuando uno entra al cristianismo, empieza a conocer la palabra de Dios, a conocer a Jesús, pues bueno, uno se da cuenta de ciertas cosas, ¿cierto? Y no es porque seamos superiores o súper santos, aunque sí tenemos el plus del Espíritu Santo en nosotros. Eso sí. Sí, estamos en un proceso de santificación que el Señor empezó desde el momento en que uno decide recibirlo y creer en Él y lo que hizo en la cruz. Él empieza un proceso de limpieza en nosotros, pero esa no es la razón de ser del por qué nosotros no deberíamos, digamos, hablando de una relación sentimental, hacerla, comenzarla o permanecer en una relación con una persona que no sea cristiana. ¿A qué me refiero? Que no comparta mi fe. Exactamente. Y no es que la comparta a medias o la famosa palabra yo respeto, porque pues todos respetan, ¿no? Eso es ahorita digamos que como que el boom de que no, sí, todos respetamos, usted tranquilo, vaya, y hasta ahí. No. Entonces creo que es más profundo ese entendimiento. Sí. Y entonces pues chévere que lo podamos ver a la luz de la palabra y que lo logremos entender, contar nuestras vivencias porque ya nos ha pasado. Sí. Es que lo que pasa es que uno a veces cree que eso es exagerado. No. O sea, yo soy cristiana, yo amo a Jesús y yo voy a la iglesia y yo leo la palabra y yo entiendo. Pues, ¿qué puede pasar si yo empiezo a salir con alguien que no es cristiano? Es que sí, porque ya nos pasó. Y la gente allá afuera dice, no, eso es exagerado, eso ya llega a un extremo de cómo así. Pues es que al fin y al cabo, ¿qué es el noviazgo? ¿Qué es uno salir con otra persona, pasarla bueno? Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que aquí el Señor en su palabra nos lo plantea y eso está en 2 Corintios 6:14.
Y es muy claro. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces esto parte de algo muy sencillo, que cuando uno recibe a Jesús como Señor y Salvador, uno ya deja de ser el ser humano que era común y corriente y pasa a ser templo del Dios viviente. Ya uno no se puede ver igual. Sí, entonces claramente esto toma un tiempo, ¿no? Es un proceso de uno poder entender este tipo de cosas, pero definitivamente digamos que sí, uno está en un lado, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador e inmediatamente pasa a otro lado. Y ese otro lado, una de las cosas que nos entrega Jesucristo es al Espíritu Santo. Por eso, digamos, podemos empezar a leer e interpretar la palabra. Bueno, llegan una serie de características. Te dan ganas de hacer cosas diferentes. Exacto. Y, pero creo que aquí dentro de este versículo hay una palabra fundamental. Porque entonces la gente dirá, entonces un cristiano no puede tener amigos que no sean cristianos, no puede trabajar con no cristianos. Si eso fuera así, nos tocaría armar una comunidad. Exacto. Sola, una ciudad o un pueblo, no sé, solo de cristianos para comprarle en la tienda al cristiano, para ir al banco donde atendan cristianos. Y no, eso es ilógico. Es más, Jesús dice, ustedes están en el mundo y yo no le pido, en Juan 17 le dice a Dios, yo no te pido que los saques del mundo, porque están en medio del mundo. Entonces, ¿cuál es la connotación? La palabra unir es la clave. No os unáis. Y ahorita explicamos lo del yugo desigual, en yugo desigual. Entonces, unir es claro, o sea, unir es mezclar, combinar, fusionar, son como los sinónimos de unir. Entonces, exacto. Jesús está siendo claro. Usted puede tener contacto con gente del mundo, usted va a estar en medio de no creyentes. De hecho, nos llama a hablarle y a predicarle a no creyentes. Ahora, ¿donde tú trabajas todos son cristianos? No. Y en mi trabajo yo no tengo todos mis clientes cristianos. Entonces, si fuera así, entonces no podría trabajar. Exacto. Lo que sí pasa en un entorno, por ejemplo, donde nosotros estemos, es que todos sí saben que nosotros somos cristianos. Eso sí pasa. Exactamente. ¿Sí? Digamos que nuestro entorno sí conoce que somos cristianos y pasan cosas divertidas. Después hablaremos de eso, pero... Entonces lo que nos dice la palabra, no se unan, no se mezclen, no se fusione con esa otra persona incrédula. Estamos, digamos, en este caso hablando de una relación sentimental. El Señor les dice, mire, si esa persona con la que usted está saliendo va a empezar a salir o le gusta, yo qué sé, no es cristiana, haga un pare. No se meta de cabeza, como dice el dicho, haga un pare. Haga un alto, sí. ¿Por qué? Porque usted sabe que está entrando, que si usted mete sentimientos, si usted le mete a su corazón, si usted empieza lo que uno llama enamorarse de esa persona, usted está en un yugo desigual. Es decir, ustedes internamente, en su corazón, hasta en su forma de pensar, son diferentes. Mira, él dice, ¿qué tiene la comunión la luz con las tinieblas? ¿Por qué? Porque hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y la ecuación es clara. El que no está con Cristo, pues obvio está sin Cristo, es decir, está en el reino de las tinieblas. Y es lo que está el mundo, ¿sí? Con sus ideas, con sus principios, con sus caprichos, con sus necedades, con yo hago lo que quiero, lo que yo puedo, soy libre de hacer lo que yo quiera, libertad. Entonces no hay reglas, yo pongo mis propias reglas en el mundo. Ese principio es del maligno, o sea, eso de estar hablando de que hagamos lo que queramos y demás, esos son principios que no son bíblicos. De hecho, el apóstol Pablo advierte que cualquier alianza, ¿sí? Porque aquí no estamos hablando solamente de relaciones sentimentales, amorosas, pues, de este tipo, sino es que de cualquier tipo de alianzas con personas que no comparten la fe cristiana, puede llegar a ser, digamos, a comprometer valores o decisiones como nosotros dentro del cristianismo. Es que mire, la cosa es muy sencilla. Y yo sé que todos conocen este ejemplo.
Si usted tiene una bolsa de manzanas, están buenas, y una manzana está podrida. Solo una. Solo una. El resto están bonitas, mejor jugositas, bien, pero hay una podrida. La pregunta es, ¿las manzanas buenas hacen que la manzana podrida se vuelva buena o la manzana podrida pudre a las demás? La manzana podrida pudre las demás, porque es un principio, eso es impresionante cómo, ¿sí? Una sola daña al resto de las Y demás. el Señor se encargó de que nosotros pudiéramos evidenciar eso hasta con los alimentos, para que digan, así funciona espiritualmente. Entonces miren, Dios no nos está diciendo que hagamos esto por ser un dictador, porque es que yo digo que tiene que ser así. Él lo pone, es por nuestro cuidado. Mire, es por protección de sus hijos, es por protección del creyente. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí me pasó. Obviamente ya teniendo claro que yo no iba a pasar ciertos límites, pero mire, no importa, a uno le gusta a una persona que no es creyente y tú dices, pues bueno, porque uno en su mente dice, yo le hablo de Jesús, de pronto él conoce a Jesús, cuando me conozca a mí, entonces él va a querer conocer a Jesús. Se transforma. Yo sé que yo puedo hablarle de Cristo, uno come ese cuento, ¿cierto? Sí. Pero cuando ya yo empiezo, pasé mucho tiempo, porque yo cuando, bueno, ya me meto de lleno con el Señor, yo le digo, Señor, yo no quiero salir con nadie, mejor dicho, déjenme así tranquilita, para empezar ese proceso de limpieza. Pero bueno, muchos años después, bueno, aparece este personaje. Entonces, ya cuando empiezo a entablar esa amistad, a charlar, empiezo a darme cuenta de la manera en que toma las decisiones, hasta la manera en que habla o se expresa, o lo que hace, que va totalmente en contra de lo que yo he aprendido en la Biblia y de lo que Jesús me ha enseñado y de lo que Jesús ya ha hecho en mí. Entonces llega un punto en que yo decía, no, esto, o sea, me gusta, pero... Hay una atracción. Sí, hay una atracción. pero si yo sigo avanzando en esto no va para ningún lado, porque él ve el mundo de una manera que no es ni siquiera espiritual, y yo la veo a través de la Biblia y de los ojos de Cristo. Exacto. Somos dos personas diferentes. Finalmente, aunque no pasó nada, sí terminó por dolerme a mí, ¿sí? Como te digo, por ciertas decisiones o conductas que ya después yo digo, claro, es que de él no puede salir nada diferente. ¿Por qué? Porque es que nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Exacto. Y no es una... Porque podría llegar a sonar también como que, ay, entonces tenemos que obligar al otro. No, sencillamente se presenta al Señor y la otra persona tiene la libre decisión de decir si quiere seguir, si no quiere seguir, si quiere escuchar o no quiere escuchar la palabra. Pero eso debe ser antes de uno seguir avanzando en eso. Exacto. A mí me pasó que yo estaba dentro del cristianismo, obviamente no conocía muchas de las cosas que ahora conozco, ¿cierto? Y yo estaba en una relación de yugo desigual. ¿Podemos explicar un poquito lo que es el yugo desigual o cómo, digamos, podría aplicar acá? Pues en este caso, digamos que lo podemos hablar desde el lado donde yo era cristiano, yo compartía, digamos, toda mi fe cristiana, ¿cierto? Ella no. Sí, ella no compartía nada, pero la famosa palabra, yo respeto que tú hagas lo que haces. Es que aquí el yugo viene de lo que se le ponía a los bueyes cuando estaban arando el campo. Ya. Entonces, iba una parejita de bueyes y se les ponía el yugo, que es aquí algo en el cuello. ¿Para qué? Para que ellos fueran derechitos y fueran para el mismo lado los dos. Imagínate esa situación. Tú eres cristiano, vas para un lado, ella no cristiana, ¿para dónde podía ir? ¿Cómo iba a funcionar? ¿Se imaginan los dos bueyes tratando de arar, uno para allá y el otro para allá? No íbamos a avanzar en ninguna, no, o sea, no había cosas en común entre nosotros. A pesar de que teníamos sueños, expectativas y demás, pues lo que toda pareja puede llegar a tener, no se establecen de la misma manera. Entonces, ella quiere algo en un tiempo, yo quiero algo en otro tiempo, y entonces por aquí, no, yo no lo quiero ahora, yo sí lo quiero ahora. Entonces yo trataba de avanzar, pero no podía. Entonces sí, efectivamente, el no poder ir hacia el mismo lado es
extremadamente complejo en una relación de yugo desigual. Hasta en la toma de una decisión. Sí. Las tomas de decisiones son diferentes cuando tú lo haces a la luz de la palabra. Por arranque, entonces esto lo quiero ya, y entonces uno va a ver, no había presupuesto, no era el tiempo que se requería o se necesitaba para eso, y entonces llega un momento donde entonces tengo que apurar para pagar cosas que no se habían establecido, simplemente porque entonces dio el arranque que teníamos que hacerlo ya. Porque así lo hace uno, por no decisiones, por emoción, por instinto. Por instinto. Y no solo eso, también conozco casos de personas que terminan alejándose de su fe, terminan alejándose de la iglesia, terminan alejándose de Dios por esa otra persona. Lo mismo, la manzana podrida daña a las demás. Entonces, eso de que yo puedo cambiarlos, que no, yo no me voy a alejar del Señor. Créame que lo que pasa es que el amor es muy engañoso. Por eso Jeremías dice, nuestro corazón es muy engañoso. Y como es que hay otra cosa, el amor de Dios es diferente al amor del mundo. Sí, el amor del mundo es por sentimiento. El amor de Dios es un mandato, es por voluntad, es una decisión. Y entonces, son 16 características del amor de Dios. Y el amor que Dios espera que los creyentes cristianos experimenten en su vida y den a los demás. Entonces, empezando por ahí, yo tengo mi idea del amor que yo quiero darle a otro, ¿sí? Y es el amor que Dios me da a mí. Pero el otro no creyente tiene su idea del amor del mundo, el amor por sentimiento, hoy te quiero y mañana no. Llegó algo mejor, te dejo. Te uso cuando me conviene y cuando ya dejas de darme beneficios, me voy. Eso es lo que Dios nos quiere cuidar con no te unas en yugo desigual, porque van a amar diferente. Por eso es que empiezan a decir es que todos son iguales o todas son iguales, me está buscando para esto o esto o esto. Tristemente podrá llegar a sonar fuerte, pero lo que se hace es usamos a las personas, las desechamos y continuamos con otras que satisfagan las cosas que nosotros queremos. Y entonces es peligroso. Por eso vemos en el mundo, inclusive nosotros, cuando violamos estos principios, nos convertimos en un grupo de personas heridas y lastimadas. ¿Sí? Así es. Que vamos lastimando por la vida y nos van lastimando, porque así funciona. Entonces miren, el Señor en su amor y su perfecta sabiduría nos está diciendo esto es para que nos cuidemos y para proteger nuestro corazón, porque este tipo de relaciones, estos yugos desiguales, y como decía, aquí puede ser una relación amorosa, pero puede ser una sociedad laboral, un negocio. Usted va a salir perdiendo. Amistades muy cercanas, pues que es que el mejor amigo, la mejor amiga a la que le cuento todo, la que inclusive llegamos a permitir y tolerar que hagan cosas que uno saben que están mal, pero como hay una unión, hay un cariño o hay una responsabilidad hablando de lo laboral, tú permites que eso pase. Exacto. Cuando sabes que no está bien y que finalmente uno es el perjudicado, porque el del mundo lastima y sigue. Uno no, ¿sí ves? Porque uno ya siente las cosas diferentes. Exacto, y uno busca hacer las cosas como el Señor nos ha enseñado que las podemos llegar a hacer. Miremos ejemplos desde la palabra. ¿Quieres comenzar con...? Listo, uno de los ejemplos de las consecuencias. Ahora, recordemos que Pablo, yo lo había mencionado en otro episodio, Pablo dice, usted puede hacer lo que quiera, pero no todo le conviene. O sea, todo le es lícito. Así dice, todo me es lícito, más no todo me conviene. Entonces, usted lo quiere hacer. El Señor ya le está diciendo que no le conviene. Pero usted lo quiere hacer, hágalo. Pero va a haber una consecuencia. Eso fue lo que hicimos nosotros. Exacto. O sea, no estamos diciendo, pues no lo hagas, pero si quiere hacerlo, hágale. Nosotros... Bueno, yo ya he pasado por ahí, creo que yo tuve la fortuna de frenarlo a tiempo porque ya conocía, precisamente esta porción bíblica siempre estuvo rondando en mi mente. No, yo sí no llegué hasta ahí. Pero porque tú cuando llegaste estabas empezando, entonces lo que tú dices, no conocía muchas cosas. Sí. Digamos que a mí sí la palabra me ayudó a frenar a tiempo. Sin embargo, hoy en día, digo, si yo hubiera seguido avanzando, hubiera sido un desastre. Total. Y el Señor vuelve y lo restaura a uno, pero duele. Y el Señor no quiere que tengamos que pasar eso de caída tras caída. Y levantarse. Y levantarse varias veces por necedad. ¿Sí? Entonces, por eso es importante aplicar estos principios. Duele, a veces no es fácil.
Exacto, a veces no entendemos por qué y es por nuestros propios deseos, que queremos a esa persona, queremos No, que es que sea me así. gusta, es que me gusta, O pero es que no queremos es esto. cristiano, no importa. No, es que este negocio punta bueno, pero no es cristiano, no importa, no, sí importa. Sí Incluso importa. vemos las trabas y no les ponemos cuidado. Exacto. Vemos los tropiezos, Cosas obstáculos. que uno dice, esto no está bien, pero uno sí. Y sí, Sí, por eso es que el Señor nos dice, cuidado con su corazón, pónganle cuidado a su corazón y no se dejen llevar por su corazón, sino vayan a la fuente de la verdad. Uno de los que yo me grabé es el de Sansón. ujú, Sansón, desde que antes de que naciera, Dios ya tenía un propósito con Sansón. Él envía a su ángel a que visite a Manoa, a su papá, a la esposa, a decirle que van a tener un hijo. Le da ciertas características de Sansón. Es decir, Sansón ya vino a la tierra con un plan claro de parte de Dios, un propósito. Pero resulta que nuestro amigo Sansón, siendo israelita, ellos tenían también en el Antiguo Testamento el mandato de no se case con mujeres Que no de sean- otras regiones, Ujú. porque ellas tienen otros principios, Otros otros dioses. dioses. En cambio, Israel es mi pueblo. Es que mira que Dios dice, ellos son mi pueblo tiene unas características que yo quiero cuidar. exactamente. Pues nuestro amigo Sansón no, empieza a enamorarse de filisteas, que aparte eran enemigos a muerte de Enemigos. Israel. Empieza a enamorarse y no de una, de una prostituta, después de otra, hasta que finalmente da con la famosa Dalila, que también está aliada con los enemigos. Que Lo traiciona. Y ella lo hace que lo quiere, que lo ama. Él también enamorado de Dalila por su belleza, porque no vio más allá, y ella resulta por plata traicionando a Sansón. Ahí está. Dios cumple el propósito con Sansón, sí, que era derrotar a los filisteos, pero ¿A qué costo? Al costo de quedar ciego. Estuvo un tiempo siendo el hazmerreír de los filisteos, lo tenían como el payaso, y finalmente logra derrotar a los filisteos, pero eso le cuesta la vida. Claro. ¿Era el plan de Dios para Sansón? No. ¿Cumplió su propósito? Sí. Pero no. ¿Murió siendo del pueblo de Dios? Sí. Pero tuvo que asumir muchas consecuencias que eso sí no eran parte del plan de Dios. Exacto. Y otro de los ejemplos de la palabra es Salomón. Definitivamente, en Primera de Reyes podemos ver quién es Salomón, ¿no? Y en Primera de Reyes, del 11 al 14, se muestra que Salomón se casa con mujeres extranjeras. De hecho, tenía tantas mujeres que al final él, por el amor que les tenía a ellas, empieza a aceptar los dioses que esas mujeres ajenas al pueblo de Israel tenían. Traen otros dioses. Traen otros dioses y él comienza, miren la gravedad de esto, a adorar a esos dioses, crea unos altares. O sea, y seguía demás. con Jehová Dios, pero le Pero abrió la puerta a eso. Empezó a mezclarle otras cosas que no tenían nada que ver con lo que el Señor le había establecido a él. Entonces, estos Y dos... le trajo castigo. Y no a él, porque listo, él terminó su vida y se cumplió la promesa que Dios le hizo al rey David, su padre. Pero sus hijos fueron los que tuvieron que pagar la consecuencia. Sí, justamente después de Salomón, el hijo Roboam hace que el pueblo de Israel se divida. Se divida, no, se causa un estrago. Exactamente. Entonces, es importante que nosotros revisemos quiénes están a nuestro alrededor, cuáles son esos beneficios supuestamente que nosotros estamos viendo en las personas que están a nuestro alrededor, lo confrontemos directamente con la palabra, le pidamos dirección al Señor para tomar sabias decisiones, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos que ustedes así lo vean, porque digamos en las decisiones volvemos a la relación amorosa que pues, en algún momento tuve. Claro, yo empecé a cuestionarme y a notar que habían unas cosas para las cuales yo estaba presto y habían otras cosas mías para las cuales yo quería que ella estuviera también presta, pero no lo estaba. Uh-huh. Y entonces, claro, empiezo a notar ya esa diferencia de cosas, de que por más respeto que haya, pues hay un momento donde uno dice, no, vení, pero ¿y entonces dónde está lo de nosotros dos? Uh-huh. Y entonces ya no habían tantas cosas en común, lastimosamente, y se debe tomar una decisión. Obviamente yo lo confronto a través de la palabra, yo oro, yo le pido al Señor que por favor me muestre qué debo hacer. Él claramente me lleva a unos capítulos donde ahí está,
me dice que haga algo, lo hago, y en eso que iba a hacer, ahí encontraría la respuesta. Y efectivamente encontré la respuesta del Señor. Sí dolió, no voy a decir que no, pero yo dije, Señor, esta es la respuesta que tú me estás dando, y por lo tanto acepto tu voluntad, así me esté doliendo en este momento. Y bueno, aquí estamos, gloria a Dios. Hay un propósito, el Señor sí tiene un propósito con nosotros. Ahora entiendo el por qué, entonces la gloria es de Él. Exacto, es que miren, uno a veces se mete en este tipo de relación, digamos una relación amorosa por el gusto, porque me gusta esa persona, es que es tan bonito, es tan bonita, los detalles que tiene, ay no, es que es mejor dicho, todo lo que yo había soñado, listo. En una relación, digamos, laboral o de socios, es que el dinero, esto está bueno, este negocio es mucha plata, esto nos va a ir bien. Miren, son cosas temporales. Ese gusto es temporal. El amor del mundo es temporal. Si es por dinero, la misma palabra dice que eso, el dinero en algún momento coge alas como de águila y se esfuma. Ajá. Pero la consecuencia puede ser permanente. Entonces, es lo que el Señor nos quiere advertir. Yo no quiero que lleguen allá a tener que asumir consecuencias que puede ser hasta para el resto de su vida por no haber aprendido a decir a su tiempo no. Es que hay veces nos gusta aprender a los golpes. Exacto. Ese es el detalle, que nos gusta aprender a los golpes y no evitar el golpe. Pero sepamos que si Dios lo dejó escrito, es porque así es. Es porque que no más que Él diga que yo soy templo de su Espíritu Santo y que Él es mi Dios y yo soy su pueblo, debería ser un motivo suficiente para aprender a hacer pausas en nuestra vida y decir, hasta aquí llego. Ahora se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa si a mí alguien me gusta, pero pues no es cristiano, no es cristiana? Órelo, no avance. Porque mire, si uno como cristiano dice, es que yo quiero hacer la voluntad de Dios, usted conoce a alguien y dice, yo no soy cristiano, usted ya está conociendo la voluntad de Dios. Si Dios le está diciendo, no se unan yugo desigual, no sí. se unan yugo desigual. Entonces, ya esto conoce la voluntad de Dios. Ya conoce la voluntad de Dios. Ya su decisión si avanza o usted frena, ¿sí? Y le presenta esa persona al Señor, porque no sabemos los planes que el Señor tenga con la otra persona. Totalmente. Conocemos testimonios de personas que se conocieron así, una cristiana con un no cristiano. Ella supo llevar los tiempos, supo pedir la dirección de Dios, y hoy en día es su esposo y es tremendo cristiano. Sí, están casados. Exacto, y es un cristiano fiel, se convirtió de corazón. Sirven los dos en la iglesia. Sirven en la iglesia. Ahora no estamos diciendo que siempre va a ser así, porque ha habido los otros casos donde de que se no formó pasa nada. Un desastre. Exactamente. ¿Sí? Pero presentémosle todo a Dios. Él valora y bendice la obediencia. La obediencia a veces cuesta, pero trae esa recompensa. ¿Y qué más que uno se puede evitar un dolor? O un dolor a sus hijos, en mi caso yo que soy mamá, evitarle un dolor a mi hijo más adelante, o lastimar a otras personas. Sepamos que la gente del mundo, los no creyentes, no piensan como nosotros, no ven las cosas como nosotros y no van a tomar las mismas decisiones que nosotros tomamos. Así es. A pesar de que los cristianos nos equivocamos. Ahora usted podrá decir, entonces tiene que ser un cristiano porque es que es el hombre perfecto. No. Nosotros nos seguimos equivocando, seguimos cometiendo pecados, somos imperfectos, pero somos templos del Espíritu Santo que día y noche nos está haciendo encaminar nuevamente. Exacto. Entonces uno se equivoca, pero está el Señor que te dice, pilas que te equivocaste acá, entonces uno vuelve y acomoda. Tenemos que hablar del templo del Espíritu Santo, cómo es esa guía, santidad y santificación. Creo que hay varios temas también por tratar e ir uniendo todo esto para poder, digamos, que se pueda entender de una manera general todo esto. Exacto. Que nosotros decimos, pero creo que es importante lo que aquí nos sentamos estas bases, de entender ese yugo desigual, de unir, como tú lo decías al inicio. Entonces creo que no es porque somos súper santos, no, o nos sentimos superiores, entonces descartamos a los demás. No es por un llamado que nos hace el Señor a vivir de acuerdo y conforme a ese Espíritu Santo que ya nos fue dado y conforme a su palabra y a esa obediencia, porque la obediencia trae bendición. Y así como hemos visto en la Biblia casos que trajeron consecuencias nefastas por haber roto este principio, el yugo desigual, y haber accedido a él, también vemos muchas bendiciones en personas, varones y mujeres, que supieron hacer las cosas bien, esperando en el tiempo del Señor a la persona que el Señor tenía también, porque a veces es por el afán.
uno se quiere meter con una persona por el afán, porque no quiero estar sola, porque es que, no sé, como en mi caso, ya llevo mucho tiempo sola y por fin alguien me gusta y dije, no, Aquí es fue. que es mejor dicho. Y no era así tan fácil ni tan sencillo. Y lo mismo en un negocio, en algo laboral, es poner límites. ¿Sí? Y podemos estar en el mundo, rodeados de gente del mundo, tener relación laboral, una amistad con la gente del mundo, pero hay límites. Sí. Nosotros no debemos, como le decía, se me viene el versículo en Éxodo, Jehová Dios le decía al pueblo, ustedes conviértanlos a ellos, pero que ellos, pero no, sí, tú conviérteles a ellos para que crean en mí, mas tú no te vayas a convertir como ellos yéndose detrás de otras cosas. Mire, el mundo presenta seducción, cosas bonitas, cosas chéveres. Esta persona que te gusta te empieza a pintar cosas que a tu carne le gusta, que a tu corazón le gustan. Pero, para que cerremos, el proverbio dice, hay camino que parece que lleva a lo bueno, camino de vida, pero realmente es un bastante camino torcidito. que lleva a la muerte. Exacto. Entonces, bueno, sí, eso era lo que el Señor tenía para decirnos el día de hoy. Esperamos que ustedes mismos lo pongan en práctica. Lo más importante es que estas experiencias, estas enseñanzas, pues las llevemos a la práctica y pues vayan a la palabra. Entonces, lo que yo sí puedo decir es, por favor, no se unan en yugo desigual. Por favor. Sí, ya. Yo, antes de ser cristiana, estaba en un yugo desigual, terminó mal, esperé un tiempo. Ya como cristiana, conocí a esta persona que no es creyente, iba también por un lado que iba para perdición y para las heridas y daño. Entonces, no, de verdad si el Señor lo dejó, es porque Así no. es. Entonces, los versículos que vimos hoy, 2 Corintios 6, 14 en adelante, ¿cierto? Primera de Reyes 11, del 1 al 4 también, para hablar de Salomón. San Solo encuentran en Jueces 6, 14 creo. del 1 al 3 y 16 del 4 al 21 también. ¿Listo? Bueno, eso era todo por hoy. Si quieren dejarnos un comentario, alguna pregunta, tienen alguna duda. Bueno, ¿qué pasa si ya estoy en yugo desigual? Orar. Ore mucho. Ore para mucho que el Señor tenga la doble misericordia. rodilla. Sí. No, y es verdad, el Señor es misericordioso. El Señor es misericordioso. Habrán algunas consecuencias, tal vez sí, tal vez ya las estás asumiendo, pero no dejes de orar y no dejes de clamar por esa persona, porque su palabra en Números dice que Dios es el Dios de toda carne, para Él no hay nada imposible, y es el único que puede cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne. Entonces, oremos. Si ya estamos ahí, pidámosle al Señor. Pero si no estamos ahí, no vayan a entrar. Por favor, quédense de lejitos de esos yugos desiguales. Exacto. Listo, nos vemos ya la próxima semana. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, chao.